Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hablar sobre el mercado de trabajo y concretamente sobre el mercado de trabajo en España. Creo que es un tema fundamental a entender, especialmente en la situación actual en la que nos encontramos, así que vamos a comentar cómo ha ido evolucionando este mercado, así como el nivel de desarrollo que ha tenido esta tasa de desempleo y el nivel de ocupación. Y finalmente veremos también algunas características esenciales que tiene el mercado de trabajo español y que son muy propias de la situación actual en la que nos encontramos, así que quizás sean unos factores explicativos también de la evolución que suele tener este tema de desempleo cuando sucede una crisis. La teoría económica establece que el mercado de trabajo es un elemento fundamental que refuerza la cohesión social. Por lo tanto, desde el punto de vista teórico-económico, obviamente el paro es indeseable porque significa que en la economía hay recursos ociosos que están alejando a esta economía de su output potencial. Es decir, hay recursos ociosos como pueden ser trabajadores que no están trabajando y que alejan a la economía del output potencial, que sería pues aquel nivel de producción o de renta que sería posible alcanzar y que no se está alcanzando porque existen estos recursos ociosos. Por tanto, como es lógico, se establece que el paro o el desempleo de un país afecta negativamente a esta productividad o competitividad que pueda tener el país en cuestión. Pero aún así, la situación actual del mercado de trabajo ha sido algo que se ha conseguido a lo largo del tiempo y que ha ido pasando por distintos factores y circunstancias que han hecho que sea como es hoy en día. No voy a centrarme mucho en los años 30, 40, 50 y 60 de España porque eso ya lo comentábamos más en profundidad en un vídeo previo sobre política económica que os le dejo por aquí arriba. Pero en resumen, en los años 40 España se encontraba en una autarquía, es decir, en un régimen cerrado hacia el interior y sin comercio internacional. Esta apertura se produjo paulatinamente a partir de los años 50, pero con un crecimiento económico muy escaso. Fue realmente a partir de los años 60, especialmente con el establecimiento del Plan Nacional de Estabilización de 1959, cuando comienza esta apertura, los sistemas de liberalización, por ejemplo, a nivel de distintos sectores, y es entonces cuando comienza un verdadero crecimiento económico en España. Tal fue ese crecimiento económico que España atravesó un periodo que se conoce como el milagro económico español. Además, a partir de 1964 comienzan los planes de desarrollo que también impulsan este crecimiento y que dan lugar al periodo conocido como desarrollismo. De esta forma, en los años 60 se observa cómo España gozaba de un crecimiento económico, de estabilidad y de prosperidad. Y este desarrollismo lo que hizo fue dar lugar a unos niveles de crecimiento del 7% del PIB a nivel anual. Sin embargo, esto no se acompasó con el aumento del crecimiento de la ocupación, es decir, el nivel de empleo crecía simplemente al 1,1%. De esta forma, como digo, no había una creación de la ocupación muy grande, por lo tanto hubo, digamos que, un excedente de trabajadores que al final acabó emigrando a otros países. Aún así, la tasa de desempleo que se encontraba en España era muy buena, era inferior al 4% y muy similar a la de otros países de la Unión Europea. Durante el franquismo, el mercado español estaba fuertemente regulado y con una alta protección al empleo. De esta forma, los trabajadores encontraban trabajo con facilidad y las empresas, por su parte, disfrutaban de unos costes salariales bajos. Las empresas se beneficiaban de un factor trabajo barato y también de unos costes, por ejemplo, a la seguridad social bastante bajos. Sin embargo, la tasa de desempleo se disparó entre 1973 y 1985, pasando de ese nivel inferior al 4% a en torno a un 21,5%. Esto tuvo diversas causas, como son por ejemplo algunas demográficas, como es la incorporación al mercado de trabajo de la generación del baby boom y de la mujer, y por otro lado también el retorno de los emigrantes que os he comentado previamente, porque como tenemos en cuenta ese periodo en el que tenemos la crisis del petróleo de 1973 y también el segundo shock del petróleo en 1979, pues algunos de estos españoles habían perdido sus empleos en esos países a los que habían ido, por lo tanto decidían retornar a España. También se apreciaban otras causas de un carácter más económico, como fue precisamente este aumento de los precios del petróleo, el aumento de los tipos de interés reales y por otro lado un aumento de los costes laborales unitarios por encima del aumento de la productividad y del aumento de la inflación. De esta forma, las empresas tenían que hacer frente a una demanda estancada, por lo que vendían menos, y también tenían que hacer frente a ese aumento de los costes laborales y con unas plantillas muy rígidas, generalmente formadas por contratos indefinidos y con altos costes de despido. Además, también hacían frente a ese aumento de los precios de la energía y de las materias primas y por lo tanto al final dieron lugar a un gran endeudamiento, a morosidad y finalmente a quiebras y cierres de empresas. La naturaleza de estos problemas se basa en una crisis de precios relativos, tanto del trabajo como de la energía como de las materias primas, y posteriormente se aplicó una política monetaria restrictiva, especialmente a partir de 1977, que coincide con los pactos de la Moncloa y que se aplicó
generando finalmente también ciertos desequilibrios, pero que al final esta política monetaria que se aplicaba era consecuencia de los problemas anteriores que hemos comentado. A partir de 1986, cuando se produce la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, esto se ve acompañado de una disminución también de los precios de las materias primas y de la energía, así como una moderación salarial y por otro lado también una mejora y una recuperación de la demanda que beneficiaba a las empresas. De esta forma también comenzó la demanda de trabajo, por lo tanto comenzaron a aumentar los niveles de ocupación, pero sin embargo nunca se llegó a recuperar el nivel de ocupación que había antes de toda esta crisis. Así, en 1990 se observaba una tasa de desempleo que había disminuido hasta situarse en torno a un 16%, lo cual era bastante mejor que la situación previa, pero sin embargo en este caso también todavía se observaban costes laborales unitarios bastante superiores a los aumentos de productividad y esto pues repercutía negativamente a las empresas que finalmente optaron por adoptar tecnologías más intensivas en capital que en trabajo porque seguía siendo más caro. Este aumento de los salarios reales por encima de los niveles de productividad reflejaban claramente un mercado dual o de insiders y outsiders, basado en el sistema de negociación colectiva del sistema español que permitía a los sindicatos comportarse como insiders. Sin embargo, a pesar de la mejora económica y de la disminución de la tasa de desempleo, en 1993 tiene lugar la crisis del sistema monetario europeo, que repunta de nuevo la tasa de desempleo hasta unos niveles muy elevados y afectando especialmente a los contratos temporales que habían sido muy impulsados en la etapa previa para hacer frente a la crisis del petróleo. A pesar de todo esto, a partir de 1995 y hasta el 2007 comienza a mejorar la situación disminuyendo la tasa de desempleo y aumentando notablemente los niveles de ocupación debido a distintas causas, como es por ejemplo un importante y largo periodo de crecimiento económico, unos bajos tipos de interés reales y también un aumento de las rentabilidades empresariales y aumentos en las inversiones, así como reformas orientadas a la moderación salarial. Sin embargo, durante esta etapa de crecimiento económico también se originaron ciertos desequilibrios ocultos en la economía española que al final se juntaron con distintas inestabilidades que estaban teniendo lugar a nivel global y todo esto estalló en el verano de 2007, dando lugar a la crisis del 2008. Esta crisis hizo que aumentase la tasa de desempleo desde el nivel del 9,8% en el primer trimestre de 2008 hasta casi un 27% en el primer trimestre de 2013, siendo España uno de los países más afectados en la Unión Europea tras Grecia. Y es a partir de 2014 cuando comienza a mejorar todo otra vez y a disminuir esta tasa de desempleo, gracias a políticas monetarias aplicadas por el Banco Central Europeo, a la depreciación del euro y a la disminución de los precios de la energía. Sin embargo, esta recuperación no se produjo de forma igual. Mientras que aumentaba el nivel de ocupación en sectores como la construcción, la industria o los servicios, esto era más difícil en sectores como la agricultura. La situación en 2019, antes de la crisis del 2020, reflejaba precisamente esta situación con los aumentos de los niveles de ocupación en todas estas áreas, excepto en la agricultura. Y también se observaba una tendencia a la disminución de contratos temporales y aumento de contratos indefinidos en base a esa estabilidad económica que había por aquellas. Así, la crisis de 2020 frenó la tendencia que había habido a la baja de la tasa de desempleo en los años previos, y esta comenzó a subir hasta cerrar el 2020 con un nivel de desempleo del 16,1%, que equivale a más de 3,7 millones de parados. De esta forma, según los datos del Eurostat, el 40% del aumento de paro de la eurozona se ha concentrado en España. Concretamente, España ha tenido un aumento de 2,5 puntos, que supone casi el triple del aumento de la eurozona, que es del 0,9. Todo esto ha aumentado la diferencia o la brecha en temas de desempleo de España con el resto de sus socios y se debe además a distintas causas como es por ejemplo el elevado grado de temporalidad que hay en España, ya que más del 80% de los contratos destruidos durante la crisis de 2020 fueron aquellos que eran temporales. Además, estos se han concentrado especialmente en sectores concretos como el turismo, la hostelería o el ocio, que cuentan también con una gran presencia de pymes y autónomos. La encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2020 refleja cómo ha variado el nivel de ocupación a nivel interanual, reflejando principalmente el mayor perjudicado el sector servicios, a continuación la industria, después la agricultura y finalmente la construcción, que ha quedado en mucha mejor posición que en la crisis de 2008. En esta encuesta del cuarto trimestre llama la atención cómo respecto al número de asalariados a nivel interanual ha caído el empleo temporal el doble que el empleo indefinido. Sin embargo, a nivel intertrimestral es el empleo temporal el que está creciendo a más del doble que el empleo indefinido.
Además, al finalizar en 2020 todavía había en torno a un 10% de los ocupados que seguían trabajando desde casa, así que eso refleja el gran impacto que ha tenido el teletrabajo. A pesar de esto, tal y como indica la encuesta de población activa, el 2020 tuvo una particularidad, y es que la definición propia del paro indica que una persona tiene que estar en búsqueda de empleo y también disponibilidad para trabajar. Aún así, los confinamientos de 2020 obviamente dificultaban o hacían que se incumpliese alguna de estas dos características de la definición del paro. Por lo tanto, algunas personas fueron clasificadas como inactivas en lugar de como paradas. Así que se aprecia un grado alto de inactividad en el segundo trimestre de 2020. Que a medida que iba avanzando el año ha ido cambiando y corrigiéndose. Pues este es un resumen general de la evolución que ha tenido el mercado de trabajo en España y que explica un poco la situación actual en la que nos encontramos con algunas de sus cifras más relevantes. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan cómo en la actualidad más o menos la distribución que tiene el mercado se sitúa en torno a un 75% de los trabajadores en el sector servicios, un 14% en la industria, un 7% en la construcción y un 4% en la agricultura. Hoy en día el mercado de trabajo español se caracteriza por una serie de cosas concretas como es la dualidad. Este mercado dual o de insiders y outsiders está relacionado con el importante grado de temporalidad que hay en España. Hay que tener en cuenta que España cuenta con uno de los costes de despido más altos de la OCDE y se basan en unos costes de ajuste asimétricos, es decir, los costes de despido son superiores a los costes de contratación y esto es muy caro para las empresas, por eso recurren a los contratos temporales, que son aquellos que tienen los costes de despido más bajos. Además, se trata de un mercado muy segmentado, ya que hay tres colectivos que son bastante más vulnerables en comparación al resto, como es por un lado las mujeres, que cuentan con una tasa de desempleo femenino superior a la masculina, y por otro lado también los jóvenes, que tienen una tasa de desempleo juvenil que supone en torno al 40% de todo el desempleo que hay en el conjunto de la economía y que además suelen contar con condiciones más precarias. Y después los mayores de 45 años, que suelen tender más a caer en un desempleo de larga duración o a las prejubilaciones. Los desempleados del mercado laboral español también cuentan con unas características concretas, como es por ejemplo por un lado la baja intensidad de la búsqueda, que está relacionada con factores como es por ejemplo quizá algunos programas sociales familiares o subsidios que son más largos en comparación a otros países de la Unión Europea, y esto podría desincentivar la búsqueda de empleo. También puede haber una falta de adecuación cualitativa entre oferta y demanda, que acaba suponiendo un coste mayor para las empresas que tienen que financiar distintos cursos o programas de formación. Y por otro lado también falta de movilidad geográfica debido a la rigidez del mercado de vivienda, al escaso desarrollo del mercado de alquiler y también a la rigidez que hay en la movilidad interna en las empresas. Y precisamente esta falta de flexibilidad interna en las empresas, con horarios estandarizados, salarios fijos y poca posibilidad de recolocar a trabajadores, hace que estas empresas acaben recurriendo a la flexibilidad externa, es decir, a los despidos. Otra de las características del mercado de trabajo en España es la volatilidad. Concretamente, por un lado encontramos una escasa sensibilidad cíclica de la tasa de empleo debido a rigideces del mercado y por otro lado una acusada reacción de la tasa de desempleo a las recesiones económicas. Esta volatilidad también puede estar relacionada con posibles fenómenos de histéresis en el mercado de trabajo. Esta histéresis simplemente nos indica como si hay una causa, algo que haya hecho que haya una inestabilidad económica y aumente el desempleo, pues que en el caso de que eliminemos esa causa, la consecuencia sigue estando, es decir, el desempleo no se soluciona. Y por otro lado encontramos también la ley de Ockham del mercado de trabajo español, estudiada por Viñals, que nos muestra como si el PIB cae un 1%, el empleo cae un 1,5%, pero que si el PIB aumenta un 1%, el empleo solo aumenta un 0,7%. Otra de las características del mercado laboral en España es, por ejemplo, la pérdida de competitividad de los últimos años debido a los aumentos de los costes laborales unitarios en base a los aumentos salariales a pesar de la baja productividad. Por ejemplo, entre el año 2000 y 2009 se produjo un aumento de costes laborales unitarios de en torno al 30%, afectando negativamente a esta competitividad. En el año 2019, antes de la crisis, se observaban nuevas subidas. En el 2020, lógicamente, en base a la crisis, pues esto disminuyó, pero se observa una recuperación y nuevos aumentos en el 2021. Así que estas son algunas de las principales características del mercado de trabajo en España en la actualidad, también algunos de los principales inconvenientes que convendría solucionar para mejorar la situación en el país. Y por otro lado, también, como podéis ver, son características en parte un poco consecuencia de algunos factores por los que ha pasado el mercado de trabajo a lo largo de varios años en la evolución que hemos comentado previamente y que han dado lugar a la situación actual en todas estas características que podemos observar hoy en día. Y espero que este vídeo os haya ayudado, os haya parecido interesante, y si os ha gustado, por favor, no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.